Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Un saludo cordial desde la iglesia. Esperamos que todos se encuentren muy bien en sus casas. Bendiciones, mis hermanos, bendiciones. Esperamos que todo marche bien en esta semana y sabemos que Dios es fiel y siempre nos sostiene. Quiero recordarles nuestros horarios, nuestras reuniones para que todos estemos conectados, y aquellos que por primera vez ven esta reunión y deseen venir, cordialmente bienvenidos. Estamos todos los domingos desde las 9 de la mañana teniendo nuestra reunión, el culto que hacemos a nuestro Dios. Cordialmente invitados desde las 9 de la mañana estamos. Y por supuesto todos los miércoles estamos teniendo una breve reflexión y estamos teniendo un tiempo de oración. Recuerde que el tema de este mes es la perseverancia. Hemos ya hablado un par de sermones, de reflexiones que han sido de bendición para nuestra vida, para nuestro caminar con Dios. Así que bueno, seguimos en este tema de la perseverancia. Damos la bienvenida a los que se van uniendo, los que se van conectando desde sus casas. Qué bueno que podamos ser puntuales, que podamos estar a las 8 en punto y que podamos aprovechar estos espacios, ¿verdad? Porque estos espacios Dios los ha dispuesto para nuestro crecimiento, para nuestra fortaleza, para que podamos seguir avanzando en su camino. Muy bien, mis hermanos, así que no siendo más, vamos a ir en esta noche al Evangelio de Juan. Vamos a ir a Juan capítulo 15 y vamos a estar meditando en los versos 1 hasta el 8. Juan capítulo 15, versos 1 hasta el 8. Vamos a estar meditando en estos 8 versículos que yo sé que van a ser de mucha bendición para nosotros. Así que, por favor, tenga su Biblia allí y ábrala en estas páginas, en este capítulo 15 de Juan. Y vamos a estar leyendo juntos versículos 1 hasta el 8. Así que vamos a leer. Dice la palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por estas bellas palabras. Señor, me siento privilegiado, pero a la vez es para mí una gran responsabilidad tan solo leer palabras que tú dijiste, Señor. Gracias por este bello Evangelio de Juan, Señor. Sobre todo por estos capítulos que rodean esta lectura del día de hoy, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias por tu plan de salvación. Gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por habernos enseñado tantas cosas bellas, Señor. Bendice la vida de cada una de las personas que está conectada desde casa, que por alguna razón van a ver este video más adelante, Señor. Yo pido, Padre, que tú les bendigas. Gracias, Señor, y por favor, te pido que me uses una vez más para poder llevar tu palabra de la mejor manera y así enseñarla y sobre todo ponerla en práctica.
Te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, muy buenas noches. Los que van llegando, los que se van uniendo, Dios los bendiga. Estamos con el tema de la perseverancia en este mes. Y meditando y orando por este tema, encontré que permanecer es algo muy cercano a perseverar, ¿verdad? Así que, si usted se da cuenta, una de las palabras que más se repite en estos versos es el verbo permanecer. Y creo que nosotros podemos aprender mucho acerca de la perseverancia si nosotros descubrimos la bendición de permanecer. Es muy, muy interesante que nosotros hoy podamos ver a la luz del Espíritu de Dios la importancia de permanecer en el Señor. Así que quiero que meditemos primero en los versículos 1 y 2, porque en los versículos 1 y 2 Dios nos deja ver que solo hay un modo en el cual Él trabaja para nuestra transformación. Solo hay un modo, no hay otro modo diferente, hay solo una manera. Así que leamos juntos nuevamente versos 1 y 2. Y Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Así, mis hermanos, que es bellísimo poder descubrir en estos versículos 1 y 2 que el trabajo de Dios siempre está relacionado con su Hijo Jesucristo. Como usted se puede dar cuenta, dice el versículo 1 que Jesús es la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo trabajo que Dios hace, lo hace a través de Jesucristo. Qué importante, y esto lo hablábamos el domingo aquí en la iglesia, que entendamos que el cristianismo es la obra de Dios en nosotros. Es Cristo en nosotros, como Pablo lo dijo, la esperanza de gloria. Solo por medio de Jesucristo podemos en realidad recibir la obra de Dios el Padre. Si Jesús es la vid verdadera, el Padre es el labrador. El Padre es el que poda, el que está cuidando aquellas ramas que salen de esa vid verdadera, que es Jesucristo su Hijo. Toda obra que le da gloria a Dios, todo el plan de Dios está sí o sí siempre centrado en su Hijo Jesucristo. Si tú deseas ver que tu vida dé fruto, entonces sí o sí debes permanecer en su Hijo, porque es por medio del cual Dios trabaja. Es la única forma en la que Dios hace el trabajo que Él ha planeado hacer en tu vida, en mi vida, solo a través de Jesucristo. Por más de que nosotros hagamos esfuerzos morales por ser mejores personas, déjame decirte que eso va a traer mucha fatiga, mucho cansancio, mucha frustración. Pero en realidad, si empezamos a confiar en la obra de Dios que Él hace a través de Jesucristo, veremos cambios trascendentales en nuestra vida. Es más, si usted lee el capítulo 3 del Evangelio de Juan, se va a dar cuenta que Jesús no propone tan solamente cambios, Él va mucho más allá. Él propone nacer de nuevo, que es algo mucho más trascendental que tan solo cambios. En lo personal, muchas veces antes de conocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador, traté en vano hacer cambios en mi vida. Traté en vano quitar aquellas cosas que yo sabía que estaban mal en mi vida. Y por lo menos intentaba una semana, 2 semanas, tal vez un mes, pero volvía nuevamente a caer en los mismos errores y en las mismas ofensas hacia Dios. Hasta que llegó ese glorioso día en que conocí el Evangelio. Y el Evangelio me permitió entender que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el único que puede cambiar nuestras vidas, mis hermanos.
No sé si tú hoy estás luchando con querer ser una persona diferente. No sé si tú estás luchando con parar de ofender a tu familia. No sé si estás luchando con parar de hacerle daño a tu cónyuge. No sé si estás luchando con tratar de ser honesto en algunas áreas. Déjame decirte que la única forma en que lo puedes lograr es a través de Jesucristo, porque Él es la vid verdadera y en esa vid verdadera el Padre es el labrador. Este trabajo el versículo 1 describe como labrar, como trabajar, podemos concluir que es un proceso de santificación. Ese proceso de santificación es el medio por el cual Dios nos está transformando a la imagen de su Hijo. Recuerda esto, la salvación no solamente incluye el perdón, también incluye transformación interna, transformación de corazón, de pensamientos. Ahí está la santificación. Entonces Dios el Padre está muy interesado en que tú y yo seamos santificados. Por eso Él es el labrador en esa vid verdadera, que es su Hijo. Ahora, ¿qué hace Dios con aquellas ramas que no producen el fruto que Él desea? Pues el versículo 2 nos dice claramente que Dios corta esas ramas, las corta. ¿Por qué? Porque es que producir el fruto que Dios desea es algo obligatorio. Es algo obligatorio. ¿Y por qué es obligatorio? Porque si en realidad estamos en Cristo, ese fruto se va a dar sí o sí. Entonces, mis hermanos, no nos engañemos cuando a veces decimos que somos cristianos, pero no hay fruto. ¿Y ese fruto qué es? El carácter de Dios en nuestra vida. No nos engañemos porque tal vez no estamos permaneciendo en el Señor para dar ese fruto. Así que toda rama que no da el fruto que Dios desea, el labrador que es el Padre, la corta, la corta. Pero mira qué interesante, porque ¿qué hace Dios con aquellas ramas que sí dan fruto? Pues el versículo 2 dice que Dios el Padre las poda para que den más fruto. Así que Dios está podándonos. Dios está podándote a ti y me está podando a mí. Dios está haciendo su tarea de labrador en medio de la iglesia y nos está podando. Por eso, a veces hay momentos en que decimos, ay, ¿por qué está pasando esto en mi vida? A veces es porque Dios está podándonos. Está quitando aquellas malezas, aquellas impurezas que hay en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él siempre nos mira a través del modelo que es su Hijo y Él dice, a ver, voy a mirar cómo está Juan Carlos en cuanto al carácter de mi hijo. Y me mira a mí y mira a su Hijo Jesús y dice, bueno, a Juan le falta esto. Y a Juan le está sobrando esto. Y empieza Dios a podar mi vida. Y eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Así que Él está podándonos, podándonos. Y debemos ser muy agradecidos cuando estamos viendo que Dios está trabajando en nuestra vida. Mis hermanos, qué importante es reconocer la obra de Dios, el labrador, en nuestro proceso como cristianos. Ahora, mis hermanos, aquí está la clave de este mensaje y yo espero que usted no se distraiga porque aquí está la clave del mensaje que hoy quiero compartirle. ¿Qué medio utiliza Dios para podar? ¿Cuál es la tijera, la herramienta divina con la cual Dios nos está podando? Lea conmigo, por favor, el versículo 3. El versículo 3 dice, ustedes ya han sido podados y purificados. ¿Por qué dice allí? Por el mensaje que les di. Y aquí está la clave, mis hermanos. Si nosotros queremos permanecer, debemos entonces estar siendo podados continuamente. ¿Y cuál es la herramienta que Dios usa para podar? La herramienta que Dios utiliza es su
palabra. Su palabra. Por eso, mis hermanos, yo no le creo a aquellos cristianos que dicen que son cristianos, pero no leen sus Biblias. ¿Sabe por qué? Porque una Biblia cerrada es maleza que crece en el alma. Una Biblia que no se consulta es maleza que va creciendo constantemente. Porque la palabra es la herramienta divina con la cual Dios poda a su iglesia. Así que, ojo, mis hermanos, porque a veces podemos decir que somos discípulos del Señor, pero estamos llenos de maleza. Porque la palabra no está en nuestra vida. Por ende, hay cositas por ahí que salen muy evidentes y son maleza. Maleza. El Padre poda a su iglesia a través de la palabra. Y aquí está la clave, mis hermanos. ¿Tú quieres realmente permanecer? ¿Quieres ver cómo perseveras en los caminos de Dios? Cita, estudia, escudriña, métete con Dios a través de su palabra. Y para que veas que no estoy engañándote, mira por ejemplo lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y nuevamente vemos cómo Dios está refiriéndose a la palabra como un elemento con el cual nos está transformando. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios. Y ojo lo que sigue. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Con qué herramienta Dios está podando tu vida? Con su palabra. Con su palabra. Mira, Pablo utiliza al menos 4 verbos interesantes. El primero es el verbo enseñar. Dios utiliza la palabra ¿para qué? Para enseñarnos lo que es verdad. Para hacernos, dice también otro verbo, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Ojo, porque un cristiano que no lee su palabra no está siendo enseñado por Dios. Un cristiano que no lee la palabra no está recibiendo lo que Dios quiere mostrarle que debe cambiar. Por eso, para permanecer, para perseverar, la palabra de Dios debe estar allí. Por eso, mira, por ejemplo, el verbo que está al final del versículo 17, hay 2 verbos, el verbo preparar y capacitar. Si tú deseas cada día ser una herramienta útil en la obra de Dios, debes ser podado, porque la palabra te prepara, te capacita para toda buena obra. Así que mis hermanos, insisto, la clave de este mensaje está en el versículo 3, porque Dios utiliza la palabra como su herramienta para podarnos. Tú y yo necesitamos ser constantemente podados para que la maleza de nuestra carne no salga a flote. Así que mis hermanos, tu salud espiritual y la mía va a ser mucho mejor cuando la maleza es quitada por Dios a través de la palabra. Mis hermanos, a mí me encanta cada vez que nos reunimos saber que hay un texto que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, ¿sabes qué está haciendo el labrador? Nos está podando. Te está podando y me está podando a mí. Está quitando todas aquellas cosas. Nos está enseñando. Nos está preparando y nos está capacitando para todo lo que Él desea que hagamos. La poda de Dios se da en medio de la predicación de la palabra. La poda de Dios, ¿sabes dónde también se da? Cuando tú sacas un espacio cada mañana para meditar en la Escritura. Entonces ahí está Dios podándonos.
Y es así como entonces nosotros podemos perseverar. Mira lo que dice el versículo 4. ¿Qué pasa si yo no permanezco en Cristo? Dice el versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Hermanos, si no permanecemos en el Señor Jesucristo, no va a haber fruto. No va a haber fruto. Y por más que tengamos la Biblia bajo el brazo, por más que tengamos versículos en nuestras publicaciones, por más que vengamos a la iglesia, por más de que nosotros manifestemos ser cristianos, no va a haber fruto si no permanecemos en el Señor Jesucristo. Y continúo con el versículo 5. Dice el versículo 5, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Al contrario de la persona que no permanece en el Señor, toda persona que constantemente quiere permanecer en Jesucristo va a llevar mucho fruto. Ese fruto no son personas. Ese fruto no son posesiones materiales. Ese fruto es el fruto del Espíritu Santo que está descrito en Gálatas. Es el fruto, es la vida de Dios, es la evidencia del carácter de Jesús en nosotros. Y ahí es donde dice, cuando ustedes permanecen en mí, ustedes van a dar muchísimo fruto. Mis hermanos, la transformación de nuestra vida es una meta seria para Dios. Y tú y yo deberíamos tomárnosla también muy en serio. Así que, ¿qué es permanecer en Cristo? Dejemos que la misma Biblia nos responda y te vas a sorprender nuevamente de lo que ella dice. ¿Qué es permanecer en Cristo? Por favor, vayamos a los versos 7 y 8. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras, nuevamente lo cita, y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Qué es permanecer en Jesús? Hermanos, permanecer en su palabra. Eso es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. Más adelante Él dice, si ustedes me aman, guardarán mi palabra. Si ustedes son mis discípulos, guardarán mis mandamientos. Así que mi hermano, en este mes que el tema es la perseverancia, Dios nos está dando una clave importantísima para perseverar. Y es permanecer en Cristo. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra de Dios. Recuerda, si tú deseas salir del estancamiento, si tú deseas realmente dar el fruto que Dios espera de ti, la clave está aquí, en su palabra. En su palabra. Aquí está la clave. Si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, Él dice, pidan lo que quieran. Imagínate, a tal punto lo pone el Señor de esa manera. Así que, querido hermano que estás en casa, querida familia que estás conectada en este momento, vamos a orar por ese tema de la perseverancia. Pero si tú deseas verdaderamente perseverar, ¿qué debes tener en cuenta? Permanecer en la palabra. En la palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra es la herramienta divina que nos poda para ser formados a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Así que vamos a orar unos minutos con esta reflexión y con estos versículos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta reflexión que nos permites tener en esta noche. Señor, te bendecimos
y te agradecemos por tu obra. Hoy reconocemos, Señor, que si realmente queremos un proceso de cambio contigo, necesitamos ir a la vid, que es tu glorioso Hijo Jesucristo. Señor, que hoy los corazones sean vueltos a la fe en el Salvador, en el Señor Jesucristo, tu Hijo, el Mesías que tú enviaste al mundo, Señor, quien murió en la cruz siendo totalmente inocente, sin mancha, y fue resucitado por ti al tercer día como testimonio de que Él es quien dice ser. Gracias porque hoy está sentado a tu diestra, Señor, y por eso podemos confiar que Él es la vid verdadera. Señor, toda obra en la cual tú trabajas en el hombre siempre estará relacionada con tu Hijo. Señor, gracias por permitirnos hoy entender a través del versículo 1 esta gran verdad. Pero Padre, hoy también entendemos por ese versículo que tú eres nuestro labrador. Dios, gracias porque tú estás quitando nuestras impurezas, estás podándonos, Señor, para que cada día seamos hechos conforme a la imagen de tu glorioso Hijo, Señor. Gracias, Dios mío. Continúa, por favor, podando nuestra vida para que podamos dar gloria a ti a través de ese fruto que tú deseas. Señor, gracias porque hoy también entendemos, Señor, que hay ramas que no dan fruto, que son cortadas. Guárdanos, ten misericordia de cada uno de nosotros si hasta este momento no hemos dado el fruto que tú deseas. Por favor, Padre, perdónanos y que hoy los corazones sean vueltos a una fe sincera y real, para que entonces empecemos a partir de esta noche a permanecer en ti para poder dar fruto y fruto que permanece. Gracias, Dios, porque también entendemos esta maravillosa verdad que nos hablas en el versículo 3, Señor. Gracias porque allí entendemos que tú nos podas a través de tu mensaje, de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos esta maravillosa verdad, porque hoy entendemos que a través de la palabra nos enseñas la verdad. A través de la palabra nos haces ver lo que está mal en nuestra vida. Padre, aunque hay cosas que seguramente no nos van a gustar, nos van a doler, nos va a costar, pero tú siempre nos vas a hacer ver lo que está mal en nuestra vida, no para hundirnos en condenación, sino para que cambiemos. Señor, gracias por la poda que nos das a través de tu palabra, porque ella también nos prepara y nos capacita para hacer toda buena obra que tú has planeado. Gracias, Señor, por esa hermosura de poder que tiene tu palabra. Pódanos cada día a través de ella, Señor. Seguramente, Padre, habrán casos en que, espiritualmente hablando, nuestra vida tendrá maleza. Tendrá maleza en el carácter, tendrá maleza en la santidad, tendrá maleza en la oración, tendrá maleza en la negación. Habrán malezas en la sexualidad, habrán malezas en las posesiones materiales. Pero Señor, bendito seas por tu palabra, porque ella nos poda. Pódanos en esta noche, y no solamente hoy, sino todos los días, cuando consultamos y leemos tu palabra. Señor, gracias te damos, porque hoy también nos enseñas lo que sucede si no permanecemos. Si no permanecemos en ti y en tu palabra, sencillamente no habrá fruto. No habrá fruto. Cristo no será evidente en mi vida. No se verá Cristo por ningún lado si no permanezco en Él y en su palabra. Pero por el contrario, Señor, entendemos por el versículo 5 que si permanecemos en Él y permanecemos en tu palabra, como lo dice el versículo 7 y 8, daremos mucho fruto y en esto tú eres glorificado, Señor. Y eso te da mucha gloria, Señor. Gracias te damos por este tiempo de oración, por este tiempo de meditar en tu palabra. Gracias, Señor. Te ruego, Dios, en verdad, yo creo con todo mi corazón que tú cambias vidas,
que tú nos transformas. Lo creo, Señor, porque lo he vivido, lo he visto en otras personas y porque más que eso tu palabra lo promete y es una gran verdad, Señor. Padre, gracias. Señor, trae esa poda a nuestra congregación. Trae esa poda a nuestras familias. Trae tu poda a nuestra vida personal. Señor, sé hoy podándonos. Quita toda maleza de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a caminar con la libertad con la que tú deseas que caminemos. Quita toda maleza, Señor, de nuestras mentes. Quita toda maleza, también todo engaño de Satanás, Señor, porque él a veces nos enreda con su maleza, colocando filosofías, colocando formas de pensar contrarias a ti. Pero, Señor, que tu palabra pode esa horrenda maleza de todo engaño y de toda estructura de pensamiento que provenga de las tinieblas. Corta hoy toda maleza, Señor. Y Padre, seguimos enfocados en permanecer. ¿Cómo permaneceremos hoy todos los días? Por medio de tu palabra que nos ayuda a permanecer en Cristo, Señor. Gracias, Señor, que puedas hallar fruto en cada uno de nosotros todos los días, porque somos una iglesia que permanece, que persevera en el Señor Jesucristo. Señor, gracias. Gracias por esta breve reflexión, Señor. Gracias. Padre, te ruego que bendigas cada familia, cada persona que está en casa y que tu bendición esté en cada área de sus vidas, Señor. Que la perseverancia que proviene de ti esté con cada uno de nosotros. Te amamos, Señor. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por conectarse. Gracias por que se unen a esta breve meditación y este breve tiempo de oración que tenemos los miércoles. Qué importante que podamos seguir ahí conectados, ¿verdad? Ya saben, tenemos este texto para que lo meditemos en nuestros tiempos de oración, de estudio, porque ya saben que permanecer es perseverar. Permanecer es exponernos a la poda de la palabra de Dios. Mis hermanos, un abrazo gigante, que Dios los bendiga y que seamos esa iglesia que Dios está podando para su gloria. Dios los bendiga y si Dios lo permite, espero verles este próximo domingo aquí a las 9 de la mañana. Un abrazo fraternal. Dios los bendiga. Feliz noche.